Polígonos. El polígono regular es el que tiene sus ángulos y sus lados congruentes, o sea, iguales. Entonces recordemos los elementos básicos. Del centro al vértice es el radio, del centro a la mitad del lado de forma perpendicular es la apotema. El lado, cuando vemos la representación de L, es la distancia, la medida del lado, ¿verdad? Y las fórmulas importantes generales que tenemos para el área de cualquier polígono, perímetro por apotema entre 2. Y el perímetro es n por L, donde n es el número de lados. N es el número de lados y el perímetro es n por L. N un número de lados, L lo que mide el lado. Entonces aquí ustedes van a repasar lo que es la clasificación. Recordemos, 3 lados triángulo, 4 lados cuadrado, 5 lados pentágono. Esto es importante que se lo repasen, ¿verdad? 6 lados hexágono, heptágono, octógono, octágono, nonágono, decágono, endecágono, dodecágono, pentadecágono, 15 lados y coságono, 20 lados. Ángulos en el polígono, también repasamos la sesión anterior lo que eran estas fórmulas, ¿verdad? El ángulo, el ángulo externo, el ángulo central, el ángulo interno y las fórmulas para calcular determinados ángulos. Tenemos para calcular el ángulo externo, el ángulo central, el ángulo externo y el ángulo central miden igual. La suma de los ángulos externos y centrales siempre va a medir 360. El ángulo interno es 180 por n menos 2 entre n. La suma de los ángulos internos, esta S es de suma, es sumar todos los internos, ¿verdad? Este más este, más este, más este, más este, más este. Se calcula con esta fórmula. Total de diagonales y las diagonales desde un vértice. También una formulita que es importante tener por ahí pendiente, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. También recordemos que aquí mencionamos que el área es perímetro por apotema entre 2, pero yo les indiqué que estas fórmulas sustituyen lo que es usar trigonometría, ¿verdad? Entonces, que era importante que las estuviéramos trabajando y que se las aprendieran. Entonces, si les piden el área de un polígono, recordemos que podemos utilizar estas, si tiene el perímetro y la apotema, si tiene la apotema, si tiene el radio y si tiene el lado, ¿verdad? Vamos a usar eso. También tenemos, esto es lo que vamos a repasar a partir de ahora. Tenemos otras fórmulas importantes. Todavía no sé cuáles son las fórmulas que les van a poner, pero en la mayoría les ponen estas de el ángulo interno, total de diagonales. Estas de área no se las van a poner, ¿verdad? Entonces es importante que se las estudien. Casos particulares, les ponen algunos de estos particulares. Entonces tenemos para el triángulo equilátero, que yo sí les dije que es importante que se aprendan la del área. Se usa mucho. Lado al cuadrado, raíz de 3 entre 4. Del triángulo equilátero. Después tenemos el radio del triángulo, la apotema del triángulo y aquí tenemos otra fórmula también para la apotema. Para el cuadrado, el área es lado al cuadrado. La apotema es lado entre 2. Para el hexágono regular, también estas son formulitas rapiditas que es importante que tomemos en cuenta. 3 por L al cuadrado por raíz de 3, raíz cuadrada de 3 entre 2. En un hexágono recordar que el radio es igual al lado. En un hexágono regular se forman triángulos equiláteros. Triángulos equiláteros. Por aquí es importante mencionar la longitud de la circunferencia, o sea, esto que está aquí en rojo, que es 2pi por r, y el área. El área, ¿verdad? De lo que es el círculo sería pi por r cuadrado. También aquí retomamos lo que son áreas de figuras básicas, tipo escuela, ¿verdad? Porque los vamos a ver más adelante para polígonos. El área al cuadrado, lado al cuadrado. Usted ya no puede decirme que no sabe cuál es el área de un rectángulo. Base por altura. El perímetro es sumar los lados, ¿verdad? Entonces ahí vienen las fórmulas básicas de cada figura geométrica básica también. El rombo, el romboide,
El trapecio, base mayor más base menor por altura, dividido entre 2. El triángulo, base por altura entre 2. En el triángulo hay una fórmula que se conoce como fórmula de Herón. La fórmula de Herón, vamos a aplicar aquí esta fórmula, si la vamos a aplicar más adelante, entonces yo voy a aprovechar ahí para explicarla. Aquí tenemos, esto ya es trabajo de cada uno de ustedes, entonces yo en el resumen les puse este ejemplo. Determine la medida de los ángulos internos, los externos, el ángulo central, número de diagonales, perímetro y área de un triángulo equilátero de lado 1 metro. De lado 1 metro. Este ejemplo es para que ya usted lo vaya analizando, ¿verdad? Y así van a ir analizando todos los ejemplos. Ejemplo 7. ¿Cuál es el polígono en el cual se pueden trazar 20 diagonales en total? Yo les indiqué, cuando ustedes les dan el dato, vea que usted no tiene que calcular las diagonales, ya se las dan. Cuando usted le dan el dato, inmediatamente ese dato usted lo va a igualar a la fórmula. Entonces buscamos cuál es la fórmula del total de diagonales. La fórmula del total de diagonales es D es igual a N por N menos 3 entre 2, pero ya usted tiene D, que es el total de diagonales, es 20. Entonces vean que aquí se hace una ecuación, Entonces esta ecuación la vamos a sustituir en la calculadora. 20 es igual, como no hay N, utilizamos X, le damos shift cal igual y me da un valor de X igual 8, pero en este caso N es igual a 8. ¿Qué indica eso? Que el polígono es un octógono. Hacemos el despeje de la ecuación, escribimos 20 es igual a, regala un momento, a X por X menos 3 entre 2. Bajamos aquí con el cursor entre 2, shift, cal, igual, y aquí me dio 8. N representa, N va a ser igual a 8, por lo tanto ese polígono es un octógono. En este ejercicio me hablan de una pared. Entonces la pared tiene 2,1 metros de largo y 2,3 metros de alto. Hay una ventana que no tiene vidrio, donde me indica que cada lado mide 0,8. Me preguntan que la varilla de hierro que corresponde a estos segmentos, geométricamente, ¿a quién correspondería? A un radio, una altura, un apotema y una diagonal. Por los conceptos estudiados arriba, vemos que esta sería una apotema. Pasamos a la segunda pregunta. El siguiente parte del ejercicio pregunta sobre el material que necesita para utilizar en la pared. Me indican que cada paquete cuesta 1.750 y que cada paquete cubre un área de 5,5 metros cuadrados. Hay que ver cuál es el monto que se debe pagar por los paquetes. Entonces, aquí vamos a calcular el área de la pared. Recordemos que el área de la pared en este caso es un rectángulo, base por altura. La base es 12,1, la altura es 2,3. El área es 27,83 metros cuadrados. Ahora, como hay una ventana de forma de pentágono, hay que restarle esa área del polígono utilizando la fórmula de área del polígono. Si me dan el lado, que en este caso observemos que me dan el lado, recordemos que al ser un pentágono, n es 5, entonces aplicamos acá la fórmula. L al cuadrado por n entre 4 por tan de 180 entre 5. Esto sería 0,8 al cuadrado. Aquí le quité el 0, pero no me va a afectar, ¿verdad? No me va a afectar ese 0. 0,8 al cuadrado por 5 entre 4 por tangente de 180 entre 5. Eso me da un área de 1,1011 ahí al infinito, ¿verdad? Hago un redondeo a 2 decimales. El redondeo me quedaría en 1,10 metros cuadrados. Entonces, para encontrar el área total de materiales que yo voy a utilizar, voy a hacer la resta del área de la pared menos el área de la ventana, que sería 27,83 menos 1,10.
para un total de 26,73 metros cuadrados. Recordemos que cada paquete, eh, yo puedo trabajar un área de 5,5 metros cuadrados y cada paquete cuesta 1.750. Entonces, para saber cuántos paquetes vamos a utilizar, hacemos una división entre 5,5 del área total. Eso me da 4,86. Pero yo tengo que solicitar en la ferretería 5 paquetes. No puedo solicitar menos que eso. Entonces, el albañil debe comprar 5 paquetes y cada paquete le cuesta 1.750. Multiplicamos. Multiplicamos y me da un total de 8.750. Y así lo representamos en la prueba, ¿verdad? 8.750. Vamos a resolver el ejercicio 48 de polígonos. Tenemos un polígono regular circunscrito a una circunferencia. Aquí es importante retomar los siguientes temas. Un polígono, en este caso el triángulo, está inscrito cuando está dentro de la circunferencia. Entonces podemos observar aquí que el radio de la circunferencia va a corresponder al radio del polígono. Entonces aquí los radios van a ser iguales, el de la circunferencia y el radio del polígono. ¿Qué pasa en un polígono circunscrito? El polígono circunscrito es cuando el polígono está por fuera de la circunferencia. Entonces, como podemos observar acá, el radio de la circunferencia va a coincidir con la apotema del polígono. Apotema del polígono. Entonces son las condiciones que se van a cumplir. En el ejercicio me dice que el polígono, que no sé cuál es, está circunscrito. Como está circunscrito, usted ya sabe que ese valor de 5 es la apotema. Después me indica que el ángulo interno del polígono es 150. Entonces me están dando el dato 150, yo voy a igualar a la fórmula. En este caso, ¿cuál es la fórmula del ángulo interno? 180 por n menos 2 entre n. Hago el despeje en la calculadora, donde n me da 12. Quiere decir que el polígono es un dodecágono. No me están preguntando si es un dodecágono, ¿verdad? Lo que me solicitan es el área. Entonces, para el dodecágono ya sabemos que está circunscrito, por lo tanto ya se había indicado que el radio de la circunferencia va a coincidir con la apotema del polígono. Entonces, como yo ya tengo la apotema para calcular el área, voy a hacer 5, la apotema al cuadrado por n por tangente de 180 entre n. Por lo tanto, 5 al cuadrado por 12 por tangente de 180 entre 12, eso me da un área de 80,38 centímetros cuadrados aproximadamente, que sería la opción C. En el tema de polígonos irregulares es importante, ¿verdad?, retomar fórmulas importantes como lo que es el perímetro. Recordemos que el perímetro es sumar los lados. También la distancia entre dos puntos. Vamos a restar las coordenadas X, elevo al cuadrado. Resto las coordenadas Y y elevo al cuadrado. Para determinar el perímetro hay que calcular la distancia que hay de un punto a otro y luego se suman todas las distancias. En esta explicación, ¿verdad? Tenemos un método diferente que es lo del método de Gauss. Entonces vamos a ir retomando los siguientes ejemplos. Vamos a calcular el área y el perímetro de este polígono. Entonces, cuando son polígonos irregulares, para encontrar el área, tenemos que descomponer la figura en otras áreas, ¿verdad? En otras áreas, en este ejemplo, vamos a descomponer la figura de la siguiente manera. Esta va a ser el área 1, que equivale a un triángulo rectángulo. Este va a ser el área 2, que va a ser otro triángulo rectángulo, y esta va a corresponder al área 3, que en este caso vean que solo tengo este lado, por lo tanto tengo que averiguar estos dos lados que están marcados acá. Entonces,
Rápidamente podemos retomar acá que el área 1, como es un triángulo rectángulo, puedo hacerla con la fórmula base por altura. Base por altura sería raíz de 5 por 2